Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a un invitado fiel en los 20 años, más de 20 años que tiene este programa. Mi amigo, el doctor Eddie Olivares, a quien le agradezco de corazón que, bueno, pues cuando lo invitamos a analizar el contexto político, institucional del país, siempre dice presente con su prudencia, pero con sus posiciones bastante firmes y producto de las convicciones que ha puesto de manifiesto siempre en su accionar de vida. Saludos, doctor. Gracias por estar nuevamente aquí en el espacio. Gracias, contentísimo de estar aquí. ¿Cómo no? Bueno, después de las elecciones, el primer encuentro de Así nosotros. mismo es, así Sí, estuvimos muchísimo. uno casi por ahí cerca de las elecciones. Sí. A propósito del tema electoral y estamos en un proceso de transición, este, ya se han levantado voces, bueno, usted en su condición de vicepresidente del partido, pero vimos que el presidente del partido también por el tema de un laborantismo que se siente con miras al 28. Este, porque si nos ponemos un poco a ver la historia, cuando teníamos elecciones separadas, cada 2 años, congresual y municipal, 2 años siguientes la presidencial, se decía que la estrella iba a acabar con los políticos, que el partido, que el país estaba siempre en campaña, que nadie aguantaba eso. Bueno, se pasa luego a este esquema a partir de la Constitución del 2010, el esquema actual de 3 meses antes las municipales, el tema entonces luego la presidencial, 3 meses después, presidencial y congresual, y ya hay planteamientos desde inclusive el litoral suyo de que vamos a unificar todo. Digo esto, parece como un todo incluido, pero todo es por no estar en campaña, por permitir la gobernabilidad, pero del propio partido oficial se está llamando la atención en ese sentido por un laborantismo con miras al 28. Bueno, la verdad es que nunca la campaña empezó tan temprano como ahora. Sin dudas, nosotros tenemos una cultura de estar en campaña permanentemente. Las aspiraciones son un derecho legítimo de los ciudadanos aspirar. Ahora bien, la realización de actividades de carácter electoral deben enmarcarse siempre de lo que mandan las leyes. Y en ese sentido, la ley de partidos regula las actividades para la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular, que es la principal función de los partidos políticos. Claro. Por su lado, la ley orgánica del régimen electoral, la 2023, regula los tiempos de la campaña electoral. Y por vía de consecuencia, los partidos políticos y los candidatos deben respetar la ley. En ese sentido, nuestro partido, tal y como lo manifestó esta semana el compañero presidente del partido, José Ignacio Paliza, tiene una decisión firme de que se respete la ley. Y son los propios estatutos, en el artículo 150, que garantizan que eso ocurra. Ese artículo tiene el propósito de obligar a los miembros del PRM que tengan aspiraciones a cargos de elección popular, obligarlos a cumplir con la ley. Porque el artículo se refiere, dice, que nadie podrá realizar actividades de campaña o pre-campaña fuera del marco de lo que establecen las leyes, las resoluciones de la Junta Central Electoral y los mismos estatutos. Es decir, que en el PRM no se van a permitir actividades de pre-campaña antes
de la fecha indicada por la ley de partidos, que es el primer domingo del mes de julio del año anterior a las elecciones. Y que en este caso me parece que caerá el día 4 de julio del 2027. Es decir, que Dios nos dé salud. Que falta mucho tiempo para eso. Igual que en el caso de la ley orgánica del régimen electoral, que establece que a partir de que se hace la proclama electoral, es que se inicia la campaña electoral. El propósito del compañero presidente Luis Abinader y del partido expresado en su presidente, el compañero José Ignacio Paliza, es que se respete. Y en el PRM, todo el mundo tiene que respetar la ley y los estatutos. Y yo pienso que de parte de nosotros, de parte del PRM, ya hay una firme decisión, una determinación de que se respete la ley en ese sentido. Porque perdón, doctor, ¿qué hacer? Porque la máxima figura del partido y del país, el presidente Luis Abinader, se reunió con los aspirantes a candidatos a candidatura presidencial, que vendrán mucho más. Yo sé que hay muchos más que también tienen su vista, pero que no participaron en esa reunión. Y ahí lo que me dicen, bueno, que se estableció que a partir del 2026, 18, 24 meses más o menos, era que podían comenzar ya pues su activismo interno. Pero de buenas a primeras uno siente, uno ve que quizás un aspirante no salga, pero hay una manifestación, un activismo de sus seguidores, potencializando, promocionando, diciendo que es el mejor, tanto como funcionario como dirigente político. Entonces, cuando se le llame a ellos, si se le puede llamar, dirán, bueno, yo no estoy en nada, pero yo no puedo controlar a gente que esté diciendo cosas a favor, ni siquiera en contra mía. Bueno, entonces, reitero, el presidente cuando se reunió estableció plazo. ¿Cómo ustedes podrían y qué van a hacer en ese sentido si siguen esas manifestaciones que no solamente potencializando a sus potenciales, valga la redundancia, candidatos, sino e inclusive también teniendo fricciones con la parte de otros aspirantes dentro del mismo partido oficial? Bueno, en el caso de los aspirantes, usted puede aspirar a ser presidente o el cargo que usted decida aspirar. Ese es un derecho que hay que respetarle a cada ciudadano o ciudadana. Lo que usted no puede es realizar actividades proselitistas antes de los plazos indicados por la ley. Nosotros en ese sentido estamos más firmes que la Junta Central Electoral, que es la que debe hacerlo cumplir y que tenía pendiente hacer un reglamento cumpliendo con la ley para darle concreción a ese mandato de la ley en lo relativo a la ley de partidos. Y en eso la Junta, en el proceso pasado, poco tiempo después de la juramentación del compañero Luis, el PLD, me parece que en marzo del 2000... Lo hablamos varias veces. Del 2001, eso aquí lo discutimos a profundidad. Sí. Lo examinamos a profundidad. Se inició la campaña. La Junta respondió tarde en cuanto al tema. Pero bueno, ahora la Junta no hay justificación para que no se haga cumplir. En ese sentido, el PRM ha dado el primer paso. Y es un mensaje para nuestros aspirantes. Una cosa es
usted hacer sus gestiones normales, visitar la gente y todas estas cosas. Y otra es realizar actividades de pre-campaña. Eso no se va a permitir en el PRM. Está la libertad que tiene cada cual de conversar, la libertad de expresión, la libertad de usted conversar con los compañeros del partido. Eso es otra cosa. Entonces, lo que no se puede permitir es actividades de campaña. Si hay activismo, ¿podría haber sanciones? Podría haberlas, claro que sí. Y además es un mensaje del partido. El que haga actividades está violando los estatutos, además de la ley. Y un compromiso de la decisión soberana del organismo máximo del partido, que está plasmado en ese artículo, que dice que los miembros del partido deben cumplir con el mandato de la ley y de los propios estatutos en ese sentido. Es decir, que quien realice verdaderas actividades de pre-campaña se coloca al margen de los estatutos y de la ley. Porque también hay otra cosa, doctor. Gente que pudiese estar activando y que además, pero también en el puesto, y sea un rol de gobierno y de todas esas cosas, y a veces como que el enfoque pudiese confundirse un poco. Si yo lo que hago es para potencializarme o para potencializar el gobierno, al fin y al cabo los partidos de gobierno, los gobiernos son los que reeligen y que eligen. Entonces, pero también puede haber como cierta confusión, por no decir desvío del camino en ese sentido. Claro que sí. Lo que ocurre es que cuando usted hace una campaña a destiempo, usted está tomando ventaja frente a otros que no tienen los recursos para competir en igualdad de condiciones. Si usted tiene mucho dinero y puede darse el lujo de durar 4 años en campaña, pero ocurre que el otro aspirante no tiene esos recursos para durar 4 años en campaña. Entonces hay una ventaja para el que tiene los recursos o para el que tiene la fortuna de recibir algún tipo de contribución privada en ese sentido. Porque en el caso de los recursos del Estado, hay una decisión muy firme del presidente de ser estricto en cuanto a que nadie puede utilizar un centavo del Estado. Así como no se permitió para la campaña, mucho menos en la pre-campaña. Entonces, el que haga pre-campaña tiene que saber que es con sus recursos o lo de los contribuyentes conforme a la ley que reciba. Pero la decisión y con una firme voluntad del compañero Luis, su compromiso con la transparencia empieza por ahí, de que nadie puede usar un peso en unas aspiraciones para convertirse en candidato del Partido Revolucionario Moderno a cualquier cargo de elección popular. Entonces, tiene que ver mucho, además de que es extemporáneo, pero eso tiene que ver con la competencia en igualdad de condiciones, con procurar equidad, porque usted podría participar en una pre-campaña corta de 3 meses y podría sustentarla con los recursos que tenga y las contribuciones que reciba en 3 meses, pero usted probablemente no va a poder participar en 1 año. Y entonces tiene la ventaja el que tiene los recursos. Entonces eso va en contra de la integridad del proceso. Esos son factores importantes en relación con el tema. Y usted señalaba otro.
el que tiene que ver con las elecciones. Aparte de eso, usted me dijo, y voy a aprovechar, me lo dijo fuera del aire, pero como se puede hablar en el aire también, usted me dijo que ya hay otros partidos de oposición que tienen su candidato. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ya tiene su candidato escogido para el 28. Bueno, en el caso de Fuerza del Pueblo, el candidato de Fuerza del Pueblo para el 28 es el presidente Leonel Fernández, Ya está, sin lugar a dudas. Ya está señalado. Bueno, ya es el candidato, porque ese, no hay es más nadie ahí. Ese es su partido. No. ¿Y cómo? ¿Quién puede competir con el presidente Fernández? El presidente Fernández es un candidato sin competencia. Es decir, que el presidente Fernández ya es un candidato, y conociéndolo a él, que empieza temprano, es un candidato que ya empezó su campaña para las elecciones del 2028. Ya él está en campaña. Y las decisiones que tome, cada decisión que tome el presidente Fernández es una decisión de campaña. En ese sentido... Sí, por favor. Sí. En ese sentido. Bueno, en ese sentido también el presidente Fernández debe cumplir con el mandato de la ley. Y la Junta observar. Y la Junta garantizar ese cumplimiento. Como él es el primer candidato, debe cumplirse. Aunque un amigo suyo, que era lo que le iba a decir, estuvo ahí después de las elecciones y dijo que el presidente de la República, al reunirse con los aspirantes al 28, dejó abierta la campaña electoral del 28. Es todo lo contrario. El presidente la cerró. Ya. El presidente, con esa decisión, el mensaje claro que envía, para que se entienda cuál fue el mensaje. Trató de cerrarla, porque hay gente que parece que no entendieron bien. Bueno, la llamada del presidente del partido Paliza y la reiteración que está haciendo usted implica que hay mucha gente que no entendieron bien cuál fue el mensaje. El presidente, con ese llamado, paró cualquier tipo de pre-campaña. Lo que él no puede impedir las aspiraciones de nadie. Ahora, paró la campaña y se paró. Probablemente si él no hubiera hecho eso, sí hubiésemos estado en un ambiente de campaña. Es que la paró, la frenó. Y en lo que tiene que ver con los demás partidos, bueno, y con el órgano electoral, es garantizar que se cumple. Fíjense lo que pasa. Y tiene que haber un acuerdo del liderazgo político de respetar los tiempos de la pre-campaña y la campaña. Respetarlo, respetar la ley. Porque el liderazgo político tiene que ser el que envíe el mensaje a la ciudadanía de respeto a la ley. Usted no puede enviar un mensaje de que usted no respeta la ley sin consecuencia. La Junta tiene que tener la Junta que le corresponda a partir de que se escoja la nueva Junta Central Electoral, el nuevo pleno, tiene que estar clara para hacer cumplir la ley. Usted tiene que hacer, aunque sea una admonición, pero es que no pasó nada en los 4 años pasados. Luis gobernó con una campaña fuerte durante los 4 años, pre-campaña y campaña. La oposición dice que el gobierno también estuvo en campaña y conquistándole gente los 4 años también. No es así. Pero de todas formas, es importante en ese sentido que se cumpla la ley. Mire, hay gente que han dicho hace mucho tiempo, la reforma del 94 dejó como uno de los elementos importantes del sistema electoral la celebración de elecciones de medio término. El medio término son 2 años, sí, claro, entre 4 años. Como ocurre en la mayoría de los países con democracias consolidadas y desarrollados, se celebran varias elecciones. En el caso de los Estados Unidos, porque aquí la gente, cuando hay mucha democracia, ve que hay demasiada democracia, porque es una cultura todavía en proceso de la democratización, pero hay que empezar con la cultura de la gente. Si la gente ve mucha democracia,
entonces la ven en exceso y le temen a la democracia aquí la gente. Que hay gente que le tiene miedo a la democracia. Hay gente que le tiene miedo a las primarias, que es el método más democrático. Y el compañero Luis decidió que él iba a competir en primaria. Pero fue una decisión de él, porque si él se lleva de la gente, no se hace en primaria. Se proclama. Y dio un excelente resultado con una votación de más de 1 millón de personas, siendo él el único que estaba compitiendo en primaria, prácticamente. Bueno, estaban en el distritos municipales, en algunos, etc. Entonces, ese fue un gran ejemplo y un aporte del compañero Luis. Él quería que fuera primaria en todos los niveles, pero al final terminó así. Pero hay gente que le tiene miedo a la democracia. Entonces, ¿qué ocurre? En el tema de la unificación de las elecciones. Déjeme eso ahí, porque esto se pone sabroso ahora. Los chicos me están haciendo señas. Comenzamos con el segundo segmento de la entrevista, con el tema de la unificación, la reforma constitucional, que ahí también ese tema lo vamos a abarcar, reforma constitucional, la propuesta de unificación de las elecciones. Y con ese contenido venimos con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, ex juez del Tribunal de la Junta Central Electoral, y según tengo entendido, será un importante funcionario a partir del 16 de agosto, por lo menos eso es lo que yo quiero. Pausamos y regresamos con el contenido. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. El doctor Olivares ha sido miembro de la Junta Central Electoral y además fue el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo. Desde esos tiempos por allá venimos compartiendo estos espacios. Usted hablaba, doctor, entonces de que el tema de la reforma constitucional se ha estado planteando, hay muchos antes de la unificación total. Ya usted venía con el proceso del 94, que fue una de las mejores reformas que ha tenido, de las buenas reformas que ha tenido la Constitución de la República. Pues se estableció también ahí el 50+1, que dicen que fue una bellaquería para hacerle a Peña Gómez, etcétera, etcétera, pues se ha quedado. Y entonces, en el 2010, la Constitución del 10 se modificó para la unificación, solamente las municipales con 3 meses de anticipación, pero ya hay voces, incluyendo un querido compañero suyo, presidente del Senado, que la semana pasada, pues hace 2 domingos estuvo aquí y favorece la unificación de las elecciones, todas al mismo tiempo a partir del año 2028. Él y otras personas lo habían dicho anteriormente. Sí. Bueno, mire lo que pasa. Las elecciones de medio término han dado un resultado, o dieron un resultado excelente. Generó un cambio profundo en el arrastre. ¿Te recuerda? Claro. Que las elecciones el mismo día, al final de cuentas, caminaban conforme a la popularidad que tuviera el presidente y no a la que tuviera el candidato al cargo de alcalde. Y eso ayudó significativamente a que la elección de un alcalde fuera una elección por ese alcalde fundamentalmente, por las condiciones del candidato. Igual que las elecciones tanto de los senadores como de los diputados, en ese tiempo listas, en el caso de los diputados, que fueran elecciones producto del voto por esos candidatos fundamentalmente. Aunque incide, por supuesto, la simpatía que tenga el gobierno
más que el mismo candidato o líder del partido o presidente, si el partido está en el gobierno. En ese sentido, dio un excelente resultado. Y gente que no hubiesen podido ser candidato en otras circunstancias se convirtieron en candidatos y buenos legisladores o excelentes alcaldes y todo eso. Eso ayudaba también porque cada 2 años el gobierno iba en auxilio de los más necesitados. Y de las comunidades. Miren, señores, hubieron barrios que nunca habían visto una talvia. Las calles eran de tierra. Eso lo sabemos lo que conocemos. Sí, claro. Y después del 94 llegó la talvia a los barrios. Y más adelante estaban entalviados hasta los callejones. Así fue. Y donde no era talvia era cemento. Sí. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesaba que los electores que estaban ahí en los barrios valoraran la gestión local. Y en ese sentido ayudó significativamente a un cambio urbanístico inclusive en el país, en todo el país. Y en los campos donde eran caminos vecinales, que no se podía transitar por ahí, ni en vehículos ni a pie, también empezaron a tener buenos caminos vecinales. Y así cambió todo. Producto de ese cambio significativo en cuanto a la celebración de elecciones cada 2 años. El medio término es el mejor mecanismo. Luego se le ocurrió a mucha gente que eran demasiadas elecciones. O sea, celebrar elecciones 2 veces en 4 años era demasiado para mucha gente. Y que se gastaba mucho dinero y toda esa cosa. Cada 15 días. En Suiza, mensual. Cada decisión que se tome no la toma una autoridad administrativa, sino se somete a votación. ¿Y qué ocurre? En los Estados Unidos hay elecciones de medio término, para alcaldes, para senadores y un porcentaje para congresistas, que son los que aquí vienen siendo los diputados. Y se celebran esos procesos y se completan, en el caso de los senadores, 1/3 cada 2 años. Y eso ayuda a que los propios gobiernos hagan un esfuerzo para hacer las cosas bien. Sí, porque se le pasa balance también al partido de gobierno, claro, en el comicio de medio término. Claro, cuando usted lo hace cada 4 años, se concentran en tomar decisiones no necesariamente convenientes para el pueblo, porque al final la decisión de lo que queda es lo que ocurre al final. Y en ese sentido, en todo el mundo, las elecciones municipales, en América Latina, el único país donde las elecciones municipales se celebran junto con las presidenciales y demás, unificadas todas, es en Honduras. Y aquí se celebran el mismo año, incorrectamente, como lo advertimos siempre cuando se iba a hacer la reforma, lo advertimos en el Congreso, usted recuerda, que eso iba a ser dañino para el proceso, para el propio órgano electoral, para la organización de los 2 procesos, con una diferencia de 3 meses. Entonces, es absurdo. Es el único lugar donde las elecciones municipales se celebran separadas por 3 meses. No tienen ningún sentido. O usted la hace unificada, que no es lo que conviene, o la separa por lo menos con 1 año. Pero lo ideal es que sean de medio término. Ese es lo que usted favorece, lo que teníamos, que sea de medio término, congresual y municipal, claro. Que se elijan 2 años y después 2 años siguientes al presidente de la República. Claro, porque eso fue un error gravísimo. Algunos empresarios,
políticos confundidos, algunos que siempre le hacen el juego a lo que la ola lleva en la opinión pública y se colocan del lado contrario a los intereses del pueblo. Mucha de esa gente decidieron que no podía ser cada 2 años porque estábamos en campaña permanentemente. El presidente Fernández, yo sé que prefería elecciones de medio término, pero al final de cuentas, en esos procesos de negociación para las reformas, se ceden cosas. Pero ese fue un error grave, ese de unificar las elecciones para la celebración del mismo año. Y peor, con una separación de 3 meses. Mire, si eso es un mito, que mucha gente le hace coro a ese mito porque parece simpático, porque entonces hablan de ahorrar, de que se gasta mucho dinero en 2 elecciones separadas. Mire, pero la hicieron separada por 3 meses, que es igual. Mire, ese es un mito tal que el pasado cuatrienio fueron 4 años de campaña. Y ya estamos diciendo la gente que se controla. Y ahora el compañero Luis Abinader no ha tomado posesión y está la campaña y se sigue hablando de la actividad política y que eso afecta la productividad nacional. ¿Pero en qué? En Suiza la productividad nacional se afecta entonces bueno, cada, el Banco cada Central día. dijo que ahora en mayo el que creció creo que 4.3 la economía, o sea, Claro. hubo elecciones, eso implica Son mitos. Entonces, yo creo que sería un gravísimo error unificar las elecciones. El único país, nos uniríamos a Honduras. A Honduras. Mientras todos los otros están equivocados, incluyendo una democracia como la norteamericana, y la democracia de toda América Latina estaría equivocada, y la democracia de Europa estaría equivocada. Entonces, los únicos que están correctos es Honduras, y nosotros entonces vamos a usar el modelo de Honduras. Es que solo eso le dice a usted si es un error o no, unificar las municipales. Es que el gobierno local es importantísimo. Es el otro gobierno, el cercano al pueblo, el cercano a la gente, el cercano al ciudadano, el de vecinos. Ese gobierno municipal tiene un ejecutivo y tiene un legislativo. Entonces, deben ser elecciones separadas. Es lo que conviene. Además, cada 2 años la gente no tiene que esperar 4 años para pasarte factura. El gobierno le pasan factura entonces cada 2 años. Si usted lo hizo bien, probablemente va a tener más alcaldes. Si lo hizo mal, va a tener menos alcaldes. Y si el alcalde lo hizo bien, va a cargar él con su situación probablemente electoral y no con arrastre. Y en ese sentido yo creo que sería un gran daño. Ojalá que eso no ocurra. Ojalá que no se dé esa unificación y que en caso de que no sea de medio término, sea separada con 1 año, que es el tiempo razonable para la separación de las elecciones. ¿Cómo no? Bueno, por lo demás, la reforma constitucional en el aspecto de los candados y del Ministerio Público Independiente, la creación, que mucha gente dice por ley, del Ministerio de Justicia. ¿Usted cree que todo eso es perfectamente lo que propone el presidente Abinader? Perfectamente, pues, convenientes. Hay gente que dice, bueno, una vez... Yo no sé si usted es a corriente, que una vez se convoca la Asamblea Legislativa, se vota la ley que declara la necesidad de convocar la Asamblea Revisora, los asambleístas son soberanos y pueden introducir y pueden hacer cosas más allá. Me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Bueno, si fuera así sería un engaño de la propia Constitución. En ese caso... no debería requerirse una ley.
sencillamente usted convoca a una asamblea abierta para que cada quien plantee lo que quiera. Mi artículo que yo propongo es este y por lo tanto va al debate en el plenario. No es así. La ley es precisamente para eso. El asambleísta va a un debate sobre temas que ya sabe va a debatir. De modo que no lo creo. Pero en el caso de Luis tampoco. Porque Luis tiene un alto sentido de la historia. Y lo que él está haciendo es una muestra de ello. Es el primer presidente en ejercicio, sin crisis, sin ninguna situación, que le dice al país, el primero, que el día de la celebración el día de su triunfo, no es celebración porque él no celebró ni nada, él no celebra por un asunto de respeto a la gente y de que no que considera conveniente salir a la calle a celebrar y ese tipo de cosas. Pero el día en el que él ya, como el candidato triunfador, le hizo su discurso de agradecimiento al pueblo dominicano y de reconocimiento a sus adversarios, que fue también algo muy noble de parte de él, y ellos que también ya habían reconocido su triunfo, temprano en la noche, que también es otra cosa que hay que reconocer. Esta es una gran democracia, la nuestra, que no la ha construido el PRM solo. La construyeron mucha gente hace muchos años y es una democracia que es un referente en América. En América, ya no vamos a decir en América Latina, un referente en América. Y temprano ya la oposición había reconocido el triunfo. Y en ese discurso, él planteó algo que no se le ha dado toda la connotación que debe tener. Y fue un presidente decirle, y esta es las últimas elecciones en las que yo participo como candidato. Ya no volveré a participar como candidato presidencial. Este será mi legado al pueblo dominicano. Eso no había ocurrido nunca. Usted puede revisar todos los discursos de los políticos y eso no va a aparecer aunque dice en una noche como esa. Aunque dice la oposición que él dijo que si ganaba no se reelegiría y que le podían llevar un video y etcétera, y terminó optando por la reelección. Claro, la Constitución lo habilitaba para eso. No solo eso, sino que lo ideal es que un presidente gobierne 8 años. Eso es así, yo creo en eso. Yo creo en ese modelo. Y yo creo en ese modelo como está en la Constitución. Así es. Quitándole lo de que era un intento y nunca más. El nunca más. Sino que un presidente lo intenta y si no gana las elecciones, ¿cómo está? Puede ser aspirante en otra ocasión, pero no más de una vez. 8 años. La idea es que nadie puede gobernar más de 8 años. Si usted no hizo lo que iba a hacer en 8 años, no lo va a hacer. Entonces, además nadie es imprescindible. En ese sentido, ese fue un ejemplo muy claro de él. La otra vez era otra cosa. Esta vez, en ese escenario, para que nadie se equivoque y para que no haya cantos de sirena diciéndole, no, presidente, usted es el único imprescindible. Ese fue un mensaje a todos nosotros, a los PRMistas. Luis le envió un mensaje a sus amigos también, a todos diciéndole, no vengan a hablarme de ese tema. Ya yo fijé mi posición. La fijó esa noche histórica y le dijo, ese es el legado que le voy a dejar a este país. Entonces, yo quería decir ahí, mire,
ahí no debe tenérsele miedo a sorpresa. Luis y este PRM no se prestan a engañifas. Nosotros respetamos a la gente y al país. Y lo que se va a discutir ahí es lo que se establezca en la ley, que se apruebe. Como no, doctor, una pregunta en su condición de jurista. Hay gente que plantean también que, he escuchado a alguna gente que una vez se toque el artículo 124, aunque sea para los candados, es una nueva configuración jurídica y que eso dejaría habilitado al presidente Abinader y probablemente habilite a Danilo Medina, que ya sería pues otra circunstancia que podría entonces ser para una candidatura presidencial. ¿Usted comparte ese enfoque? No, ese es un debate viejo. Hay una corriente que lo considera así, otra corriente que no. Lo que ocurre en todo lo relativo al derecho, siempre hay corrientes. Sí. Entonces, interpretaciones y esa es una interpretación, realmente. La interpretación jurídica es fundamental en el derecho. Claro. Es un elemento imprescindible porque hay un momento en el que se genera alguna confusión y tiene entonces que decidirlo el juez. Así es. Ahí entra el poder legislativo, peso contra peso, y entonces lo interpreta, bueno, sobre la base de las técnicas establecidas, entonces se interpreta y se llega a la conclusión de que lo que quiso decir el constituyente fue tal cosa. O el legislador. Y el espíritu. O el legislador. El espíritu de la ley. Y sobre todo se analiza el contexto, por qué se hizo, el contexto, qué se buscaba. El contexto histórico. Sí. Y se buscan las actas, inclusive, de la sesión. Que muchas veces dicen o la asamblea. Más que la propia ley, que hasta la propia Constitución. El contexto histórico. Sí. Es decir, la interpretación juega un papel fundamental. Pero mire, no ocurrirá nada de eso. Yo creo que hay gente también tratando de justificar, objetar una reforma que quedará para la historia, que ya frenará algo que es hasta risible, que se hayan hecho 39 reformas. Y 38 para el tema de la tocan el tema de la reelección. Tocan el tema de la reelección. Pero hay que decir también, mire, con el respeto que me merece el presidente Fernández, que es una persona a quien yo aprecio. Por favor. Pero nadie es dueño de la Constitución. El presidente Fernández no es dueño de la Constitución. Tampoco, si usted es un demócrata, usted no puede ir a decir sobre la base de un proceso absolutamente transparente y decir, no se toca la Constitución. Usted no es dueño de la Constitución para decir que no se toca. Ni guardián. ¿Y quién le dijo a usted que usted puede decir que no se toca? Porque siendo así, sería una Constitución pétrea, pero fundada en el autoritarismo. Eso es autoritarismo. Cuando alguien se sienta aquí y dice, la Constitución no se toca, es un ciudadano o un político autoritario que lo está haciendo. Entonces usted no puede, esa no es una palabra para el presidente Fernández. La Constitución se toca cada vez que de conformidad con ella misma se deba tocar y debe adaptarse a la sociedad de cada tiempo. Entonces, los norteamericanos mantienen su constitución, pero hacen enmiendas. Sí. En ese sentido, sí se toca y nadie es dueño de la constitución. El presidente Fernández ni nadie es dueño de la constitución. Es el soberano, es el pueblo.
Por ejemplo, en el caso de esta reforma, el pueblo habló el pasado día 19 de mayo, 19. El 19. Habló. ¿Por qué habló sobre la reforma? Porque las propuestas que plantea el compañero Luis están en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Los elementos fundamentales que él ha señalado, y la gente votó por eso. Pero no solo ahí. En muchísimos de los discursos de campaña del compañero Luis, dijo que iba a hacer esa reforma. Y la gente votó mayoritariamente por el compañero Luis. Un 57.4% de los votantes. En ese sentido, no, usted no puede decir que no hay reforma, ni tampoco, usted tiene derecho también, claro está, eso hay que respetarlo. El derecho a oponerse es un derecho que hay que respetarlo, aunque sea irracional, pero hay que respetarlo. Pero el presidente Fernández tuvo la fortuna de que en el 10, el PRD, que era el principal partido de oposición, apoyó su reforma. Y él convirtió una constitución de 122 artículos, la llevó a 277, con un preámbulo que no tenía la constitución. Hizo una nueva constitución a través de una revisora. Una reforma como la del 10 era una reforma propia de una constituyente, y él se dio el lujo de agregarle 150 artículos a la Constitución y no pasó nada. Y bien. Pero usted no puede pretender que esa es la Constitución suya, que es un libro que usted tiene el derecho de autor. El presidente Fernández no tiene el derecho de autor sobre la Constitución. No es un libro de él. Es una obra del pueblo dominicano. ¿Cómo no? Doctor, el tiempo se ha terminado, pero quisiera saber, usted mencionó tangencialmente, su partido reconoció al Pleno de la Junta Central Electoral, fue el presidente por el papel que desempeñó. Y bueno, pues en noviembre ya el Senado de mayoría, y ustedes tienen 29 senadores. ¿Usted entiende que este pleno de la Junta tiene los méritos suficientes para ser ratificado nuevamente? ¿Cuál es su posición en ese sentido? No sé si el partido ha fijado, pero ya fue y le reconoció el trabajo. Bueno, lo que pasa es que es una decisión del Senado de la República. Yeah. Yo no quiero opinar porque tampoco quiero de alguna manera incidir en nada que tenga que ver con la escogencia de la Junta. Yeah. Porque la Junta es una página que yo pasé. Okay. Y mi única relación es en función de ser un dirigente político. Okay. Pero prefiero no opinar y que sea el Senado de la República el que tome esa decisión. ¿Cómo no? Le agradezco y le voy a dar una encomienda. Por favor, la primera entrevista que usted conceda como un alto funcionario del gobierno tiene que ser a este programa. Así usted no tiene inconveniente, ¿verdad? Bueno, usted sabe que yo soy parte del programa. Ya. Ya lo otro es algo que es el presidente, que yo respeto plenamente. Bueno, exactamente, pero están todas las condiciones dadas, su condición de un hombre de amplia experiencia en el Estado, un perfil como el que el presidente pues promueve, un hombre honesto, transparente, bien formado y con todas esas condiciones. ¿Qué más se quiere? Y además un gobierno que necesita pues un relanzamiento para que no se le vaya a poner viejo al presidente en las manos. O sea, ahí está una persona como usted, de manera que yo creo que ese decreto viene y en una buena posición. Así es que no se me pierda después. Bueno, muchísimas gracias. Yo contentísimo. El cariño suyo. No, pero entonces, la gente sabe que estamos tranquilos nosotros. Hasta sus adversarios o los que no comulgan políticamente con usted, pues destacan esas. Yo le voy a decir, con toda sinceridad,
yo estoy comprometido con el gobierno, con el éxito del compañero Luis Abinader. Luis ha salido un gran presidente. Ya. Y muchas de las cosas que él ha hecho, yo también la hubiera hecho así, si Claro. hubiese estado en su lugar. Muchas. En ese sentido, yo mi apoyo es un apoyo incondicional en ese sentido. Yo no soy incondicional en términos de mis ideas. Yo lo conozco. Yo defiendo las cosas y tampoco es una forma, sino también un reconocimiento a una buena gestión. Si no hubiera sido así, igual. Entonces, pero yo muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, pues gracias y éxito en sus funciones como alto funcionario del gobierno. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.